Hermanos, muy buenos días, queridos hermanos y hermanas en Cristo. Vamos a celebrar esta Eucaristía que corresponde a este miércoles 29 de junio de 2022 y es la semana número 13 del tiempo ordinario. La Iglesia celebra hoy a dos grandes apóstoles fundadores de la Iglesia de Roma, mártires, los dos entre el año 64 y el año 67. Uno, según la oración y la catequesis de la Iglesia, hoy lo llamamos la tradición, murió decapitado, pues San Pablo, y el otro fue crucificado, pero no quiso morir como el maestro, sino con la cabeza hacia abajo. Y fue crucificado allí en la colina, era un coliseo que tenían, y un cementerio en la colina Vaticano, que luego se va a convertir allí en la Plaza San Pedro. Tenemos a estos grandes apóstoles, San Pedro y San Pablo, y hoy vamos a celebrar que Cristo ha contado con hombres para que sean fundamentos y columnas de nuestra Iglesia. Antes de comenzar nuestra celebración, vamos a leer los nombres que dan rostro a la misma. Vamos a pedir primero por la salud de Daisy López, Ramón Berríos, Carmen Minerva Burgos, Carmen Chola Rivera, Evelyn López Ramos, Lucas Delgado, José Maldonado, Darlene Meléndez, Marilyn Díaz Ribot, Edgardo Borroso, Anita Rivera, Rosa Lidia Vélez, María Vega, Luis Colón, Carmen Feliciano, Bebé Juan Ismael, Carlos R. Carrasquillo, Ángel Estrella Velázquez, Zuleika Sierra, Eda Guzmán, Manuel de la Torre Pérez, Eduard Álvarez, María Zapata, María de Naranjito, Rosin de Letati, Rosin es una familiar mío allí en Ay Bonito, mi hermano Pablo que tiene migrañas, doña Esmeralda, mamá de padre Ramón Olivencia ya en Arecibo, y Sarita y Luis Rivera. Vamos a pedir también por eterno descanso de Jeremy Gabriel Resto Báez, José L. Rivera González, Juan Rivera González, Luis A. Rivera Rivera, Carlos Manuel Santana Guzmán, Carlos Torres, Alicia González, Carmen González, María de Díaz, Ana Torres, Pedro G. Ramírez, Mildred Santiago, también por eterno descanso de Luz Santiago, Carmen L. Muñoz, Marta y Jorge Rivera, Juan J. Coto, William González, Olga I. Rivera, Emilia Montañez, Wilma Díaz Vázquez, Adrián Paomesa, Delia Mojica, Ángel Rodríguez Mariani y Rita Saavedra. En las intenciones particulares por los pacientes de COVID y cáncer, por los que sufren depresión, un segundo viaje que tendrán unos hermanos nuestros, José y Sara, y por todos los que están fuera de sus hogares visitando sus familias para que tengan buen regreso. Y comenzamos nuestra celebración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que se transmite en una iglesia con columna, que son los apóstoles, esté con cada uno de ustedes. Hoy celebramos una solemnidad. La iglesia celebra una gran fiesta, como si fuera domingo. Tendremos gloria y tendremos credo, porque celebramos las columnas que con fragilidad Dios escogió, aún con su fragilidad, pero le impulsó con su espíritu para que fueran sólidas y fueran sólidos fundamentos de esta fe que ha sido transmitida con el paso de los años inquebrantablemente y que ha llegado a nosotros. Y empezamos reconociendo nuestra pequeñez. Vamos a pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, por todas aquellas cosas que hemos hecho mal, porque no estamos a la altura de lo que Dios quiere para con nosotros. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestras súplicas. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos en silencio, cada uno presente sus propias peticiones.
Dios nuestro, que nos alegras en la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, conceda a tu iglesia que se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Tenga la bondad de sentarse, nos vamos a la mesa de la palabra. Voy a proclamar las lecturas que son para este día de la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas cuidaban las puertas de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra del Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Salmo responsorial: el Señor me libró de todos mis temores. Todos. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Segunda lectura correspondiente a esta solemnidad. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día, y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Nos ponemos de pie. Aleluya, aleluya. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: uno dice que eres Juan el Bautista, otro que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tenga la bondad de sentarse. Mis queridos hermanos, estamos en la mesa de la palabra. Cuando un sacerdote o un diácono suele leer la primera lectura y la proclama, dice palabra del Señor porque nos equivocamos. Vamos a aclarar eso porque puede ser una bonita catequesis que de improviso tenemos que dar. ¿Por qué no decimos palabra del Señor en la primera y la segunda lectura y en la tercera sí? Ok, eso es bien importante. Usted podría añadir, ¿por qué en el Evangelio nos ponemos de pie si la primera y la segunda lectura también es palabra de Dios? Pues vamos a la explicación. Nosotros creemos un solo Dios, con tres personas divinas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Fantástico. Cuando vemos los momentos del plan de salvación, vemos que los tres están en todas las etapas. Pero la primera etapa, que es la etapa de anuncio y preparación, en el Antiguo Testamento, están presentes los tres. Pero en quien se manifiesta principalmente es el Padre. Pero el Padre se manifestó, de acuerdo a Hebreos, capítulo 1, versículo 1, Él se expresó antiguamente por medio de los profetas. El Padre no habló directamente, habló por medio de los profetas. Y otros escribieron. Entonces, cuando escuchamos la primera lectura, casi siempre del Antiguo Testamento, todos los libros del Antiguo Testamento decimos palabra de Dios. Si somos tiquismiquis, ¿palabra de qué? De Dios Padre a través de un profeta que lo escribió otro. Esa mediación se dio en el Antiguo Testamento. Y no nos ponemos de pie. Sabemos que es palabra de Dios Padre, pero no fue palabra de Dios dicha por su propia boca, sino por medio de profeta. Ah, ya entendí. Cuando vino Pentecostés, que es actualización y permanencia, que es el tercer momento, pues en ese tercer momento Dios habla porque Él es el Espíritu Santo, pero habló por medio de apóstoles que escribieron, ellos o otros, de modo que de nuevo el Espíritu Santo no habló directamente, como el Padre no habló directamente, sino que fue por medio de otros. Y cuando se lee la segunda lectura, siempre la segunda lectura, en este caso también la primera, que es del Nuevo Testamento y que no sea Evangelio, se dice palabra de Dios, porque es palabra de Dios Espíritu Santo. Repasando, la primera lectura casi siempre es del Antiguo Testamento. Todo lo que sea del Antiguo Testamento es palabra de Dios. No va a ser de Satanás, claro, palabra de Dios, pero no es palabra de Dios dicha directamente, es palabra de Dios Padre a través de los profetas. Cuando se leen el Nuevo Testamento, quitando los 4 evangelios, a partir de Hechos de los Apóstoles hasta el Apocalipsis, decimos palabra de Dios, de nuevo palabra de Dios, pero no es palabra de Dios Padre, es palabra del Espíritu Santo, pero habló por medio de apóstoles, es palabra de Dios. Pero nosotros resaltamos los evangelios, porque ahí sí que Dios Hijo habló por su propia boca, y ahí nos ponemos de pie. No es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento fuera de los evangelios no sea palabra de Dios, es palabra de Dios, te estamos diciendo que es palabra de Dios, pero fue palabra de Dios mediada, mediante otros, y llegó a nosotros, y te parece poco, pero en el evangelio es otra cosa. En el Evangelio es Dios Hijo que habló no por medio de otro, habló Él, que otro lo escribió y ahí está los evangelios, pero habló Él. Y para resaltar la cercanía de un Dios que nos habló directamente, nos ponemos de pie. Por eso decimos palabra del Señor y al final decimos gloria a ti, Señor Jesús. Bien, dicho eso, la iglesia está celebrando hoy una gran solemnidad como si fuera domingo. Y es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. San Pedro, natural de Betsaida, era un pescador, tenía un temperamento volátil, no era fácil,
Era presentado, pero era fiel a sus amigos. Y aún en la traición lloró muchísimo. Y fue tan extraordinario que recibió una promesa en el Evangelio. Sobre él se iba a construir la iglesia de Cristo. San Pedro, que profesó la fe en Cristo, el primero que predicó a Cristo cuando vino el Espíritu Santo fue San Pedro. Y convirtió 3.000 personas en la primera predicación. Y San Pedro fue el que ayudó a la iglesia a abrirle las puertas a la gente que no eran judías, a la gente que eran paganas, con Cornelio, etcétera. San Pablo, ya saben ustedes que perseguía a los cristianos, y luego de encontrarse con Jesús, ahora es perseguido por aquellos que perseguían a los cristianos, porque él también se hizo cristiano. Y con su palabra, su inteligencia, una formación extraordinaria, pues pudo llegar a toda Europa y a todo el Mediterráneo, sobre todo al Mediterráneo. Predicó sobre 3 grandes viajes hizo y predicó por todo el Mediterráneo. Y a lo último, según la tradición de la iglesia, que para muchos tradición es embuste, no, mijo. Tradición es que a través del rezo y la catequesis y la predicación de los primeros siglos, se nos enseñaron los primeros cristianos que a San Pedro lo habían matado en lo que era una colina, era una montañita, un llanito que se llama Vaticano, una de las colinas allí, en un circo que había. Y San Pablo, que fue decapitado entre el año 64 y año 67. Esto de la tradición de la iglesia es bien importante porque no todo lo tenemos por escrito. Sabemos un montón de cosas que nos vienen por tradición oral. Se construyó luego lo que conocemos hoy como San Pedro. Y se decía que debajo del altar de San Pedro estaba la tumba de San Pedro, pero eso no se sabía. Tuvimos que esperar al siglo XX, en plena Segunda Guerra Mundial, escondido de Hitler. Se le pagó una arqueóloga para que entrando por el cementerio de la Vía de la Reconciliación que va hacia San Pedro, eso es todo un cementerio, llegara hasta la tumba de San Pedro. Y de ahí verificaban si estaba debajo del templo de la Basílica de San Pedro. Y en 1945, esa mujer encontró la tumba de San Pedro. Otro día te puedo explicar cómo fue eso. Y luego, cuando verificaron hacia arriba, definitivamente el altar de San Pedro, de la Basílica, está allí. Y nosotros, después de 1945, los que hemos ido a Roma últimamente, saben que se venera la tumba de San Pedro. Aquí está la tumba del príncipe de los apóstoles. No se venera necesariamente los restos de San Pedro porque los cristianos éramos muy celosos de los restos de nuestros santos, lo que le llaman reliquias. Y como habían tantas invasiones bárbaras, muchos de los cristianos guardábamos con celo esas reliquias y las cambiábamos de sitio para que no nos las cogieran. De modo que nunca se ha dicho que los restos que están allí son de San Pedro. Puede ser, puede que no. Lo que está claro es que aquella fue la tumba de San Pedro. Y allí vamos a venerar con la fe de la Iglesia Católica. Arrodillados ante la tumba renovamos nuestra profesión de fe cuando vamos a San Pedro. Es extraordinario. Ambos, Pedro y San Pablo, se encontraron 1 o 2 veces solamente. Pero ambos difundieron el Evangelio con éxito. Por eso cuando vamos a la Plaza San Pedro, vamos a encontrar una imagen de uno con una llave. Pues ese es San Pedro. Y otro con una espada, porque su palabra era afilada, como la de San Pablo. Son estos 2 grandes apóstoles, príncipes de los apóstoles. Al principio la importancia la tenía Jerusalén, pero como se hicieron misioneros y tenían que llegar hasta el fin del mundo, para el mundo bíblico, para el mundo cristiano de los primeros siglos, el fin del mundo, la capital del mundo era Roma. Llegar a Roma, que llegara el Evangelio a Roma, era que llegara por fin al fin del mundo, los confines del mundo. Bueno, pues llegó a Roma y los apóstoles allí murieron, los 2 murieron. En el segundo siglo tenemos a un santo que se llama San Ignacio de Antioquía, que era de Antioquía, era un obispo, y le iban a martirizar en Roma, y él iba por navíos, por barcos, pasando de puerto en puerto para llegar a Roma, para ser martirizado por ser un cristiano, católico, porque lo que habían eran, los cristianos que habían eran católicos, con obispos, presbíteros, diáconos, con laicos. Entonces este obispo escribió 7 cartas. Parecida a las 7 cartas del Apocalipsis, camino hacia Roma. Cuando le escribió la carta a Roma, le dice a la iglesia de Roma que nos preside en la fe y en la caridad.
ahí ya te están viendo cómo al paso de los siglos la iglesia de Roma fue la iglesia que fue destacándose como la principal, ya no Jerusalén. ¿Y por qué? Porque allí habían muerto los dos grandes apóstoles, Pedro y Pablo. Esa carta es muy bonita, la de San Ignacio de Antioquía a la iglesia de Roma. Un paréntesis es que le dice a los cristianos de Roma, no eviten, no hagan nada para evitar que yo sea triturado como yo trituro el cuerpo de Cristo en mis dientes, que los tigres y las fieras trituren mi cuerpo. Yo quiero sacrificarme como hostia viva. No hagan nada. Yo digo, hagan todo lo posible para que yo no. Entonces, esto es una cosa increíble. Todas estas cosas podríamos decirlas. Miren, ya vieron la primera lectura de Hechos de los Apóstoles. A San Pedro lo tienen acorralado con 4 turnos de guardia por un túnel que tenía que pasar por distintas estaciones para que fueran verificados. Estaba bien difícil que saliera. Pues para Dios nada imposible, él mandó un ángel. ¿Y cómo fue eso? ¿Qué sé yo? Tengo que estar explicando todo. Yo le creo. Le dio un sueño a los soldados, liberó a San Pedro y cuando miró ya estaba en la esquina doblando fuera. ¿Y qué era lo que le iba a pasar a San Pedro? A San Pedro le estaban preparando una salsa, lo iban a llevar al Sanedrín, al tribunal, y le iban a hacer lo que a Jesucristo. Lo iban a condenar ¿a qué? A muerte, posiblemente crucificado. Padre, pero no murió crucificado a Jebes, pero crucificado. Y a fin de cuentas también murió. Sí, pero no era la hora. Todavía le faltaba trabajar. Sí murió por Cristo y sí murió crucificado, sí. Pero entonces, ¿de qué me vale que lo hayan liberado en esta? No, es que no funciona así la cosa. Somos instrumentos de Dios y todavía no le había llegado la hora. Todavía le falta. Hay gente vaga que dice, ay Señor, yo estoy tan bien, después de un retiro, alguna cosa conmigo. Llévame más, llévame ya. No seas vago, ponte a trabajar, no seas parásito. Todavía no es tu tiempo. Y a San Pedro no le había llegado su tiempo. Le tocaba ir a predicar. Y el ángel se lo dice. Levántate, ponte la túnica que tiene que ponerte a predicar. Y lo liberó. El salmo responsoría del Señor me libró de todos mis temores. Vamos a decirlo. El Señor me libró de todos mis temores. Qué frase más bonita este Salmo 33. Fácil de recordar porque es la edad de Jesucristo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. La segunda lectura nos dice San Pablo en la segunda carta que escribió San Pablo a Timoteo. Timoteo es un joven que se encontró con Pablo. Pablo ya está mayor, le ayuda en la cárcel también. Él lo bautiza y él lo ordena diácono, y lo ordena presbítero, lo ordena obispo, apóstol también a Timoteo. Pero ya San Pablo está muriendo, está en la cárcel y está en Roma posiblemente. Lo último que escribió fue esto y la carta a los Efesios desde la cárcel. Y le dice a Timoteo, ya está llegando mi hora, me huelo que pronto me voy. Pero he corrido bien la carrera, he combatido bien el combate. Ahora solo espero la corona merecida que el Señor justo juez me premiará en aquel día. No solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Su glorioso retorno. Eso se llama la parusía. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y su reino no tendrá fin. Todos los que esperan eso le dará una corona. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado. Proclamé la palabra de Dios a los paganos y fui librado de las fauces de los leones. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Y luego termina la lectura y tú dices, pero si a él le cortaron la cabeza. Sí, pero el Señor se lo llevó al reino celestial. ¿Cuál es el mejor testimonio? ¿El testimonio de un mártir que se libra de la muerte? ¿O el testimonio de un mártir que muere con dignidad? Aún muriendo por Cristo, no reniega de la fe. Pues no lo sé, eso es una cosa complicada. ¿Te estás enterando de la pregunta que estoy haciendo? ¿Qué sería más milagroso para mí? ¿Un mártir que se libera justamente antes de ser mártir de la muerte porque Dios lo salva milagrosamente? ¿O uno que se entrega como un cordero sin chistar y lo matan? No sé cuál es el testimonio mayor, no lo sé. Lo cierto es que el Señor le va a dar la vida eterna. Y volvemos al Salmo. El Señor me libró de todos mis temores. El evangelio que la iglesia nos coloca es Mateo, capítulo 16, versículos del 13 al 19. Jesucristo utiliza una imagen del profeta Daniel, el Hijo del Hombre.
¿Se acuerdan que una vez Daniel tenía una visión apocalíptica del fin del mundo, en donde estaba el trono, un viejito con barba, y venía, y todo honor y toda gloria a ese viejito con barba, ese Dios Padre? Y luego vino en la nube como hijo del hombre. Eso le dijo, Daniel dijo como hijo del hombre, una figura como un hombre. Y recibió del anciano todo poder y toda gloria. Y nosotros sabemos que ese es Cristo. Pues Cristo, cuando bajó a la tierra, no le decía a todo el mundo que era el Mesías, que sí que se lo dijo en el capítulo 4 de Juan, se lo dice primero a la samaritana y se lo dice al ciego de nacimiento. Él sabía que era el Mesías, pero la gente está tan loca que querían convertirlo en gobernador político. Entonces, aquí pasó en Puerto Rico, una vez le llamaban Mesías a un tonto. Entonces, miren qué interesante. Jesucristo no quiere llamarse el Mesías porque confunde a la gente y se llama el Hijo del Hombre. Y él le pregunta a los apóstoles, casi 3 años con ellos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Él está preguntando, ¿quién dice la gente que soy yo? Y por eso la respuesta es, unos dicen que eres, o sea, ellos saben que está hablando de él, que eres Juan Bautista, que sabe que decapitaron hasta en 3 años. Otros dicen que eres Elías, el profeta que fue llevado en cuerpo y alma a los cielos, allá en el Libro de los Reyes. Otros dicen que eres Jeremías, siglo VI antes de Cristo, uno de los profetas. Ok, eso es lo que dicen los demás. Y dice Jesucristo, y ustedes que están viviendo conmigo, que hemos ido al baño juntos, que dormimos juntos, que roncamos y comemos juntos, que rezamos juntos, ¿qué dicen ustedes que soy yo? Y Pedro tomó la batuta. ¿Por qué la tomó? Porque era más presentado. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué sé yo? Pero Pedro la batió, pero bien batía. Le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pedro le está diciendo esa palabra. Tú eres el que todos los libros del Antiguo Testamento anunciaron. Tú eres el que estamos esperando de siglo. Tú eres, y se lo dijo con el corazón Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesucristo se asombró. Diántele, Pedro, eso no te lo enseñó nadie. Dichoso tú, hijo de Simón. No, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en el cielo. Y ahora vienen 3 cosas. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro. Le cambió el nombre. Era Simón, ahora es Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no podrá contra ella. Y te daré las llaves del reino de los cielos. Y termina diciendo, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. 3 cosas le dije. Te cambio el nombre a Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Hay gente que no entienden bien estas cosas, incluso a veces en la iglesia hay gente media disparatera. Y dicen, no, porque Jesucristo no vino a fundar iglesia. Perdóname. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Te perdiste? Dime de nuevo, ¿en qué te perdiste? Volvemos. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La piedra angular no es Pedro, la piedra angular es Cristo. Pero sobre esa piedra angular se van edificando otras piedras como un muro. Y Jesucristo le acaba de decir, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. El poder del infierno no prevalecerá contra ella. Entonces me encanta esta promesa porque ahora, esta mañana, no sé si saben que cogieron al Papa Francisco que estaba vendiendo droga en San Pedro, se lo llevaron preso. Y al obispo nuestro lo cogieron chapeando motores, poniéndole chapas de otros motores. Y al padre Feliciano lo cogieron vendiendo bolitas. Se acabó la iglesia. No, mi hijo. ¿Tú te enteraste de la segunda promesa? Que el poder del infierno no podrá contra la iglesia. ¡Qué cosa más grande! Una vez yo escuché la predicación por la radio de un pentecostal que decía, sí, la iglesia de Cristo que edificó en Pedro es la iglesia católica, pero esa iglesia se adulteró y dejó de ser la iglesia de Cristo y ahora es la iglesia de San Pablo. ¡Oh, disparate! Supongamos que fuera cierto eso, pues una de dos, o Jesucristo promete cosas que no cumple, porque entonces el infierno pudo contra la iglesia de Cristo. O a quien Cristo dejó encargado de la iglesia, que es el Espíritu Santo, salió chongo. No te metas con el Espíritu Santo, ¿sabes? O sea, ¿cuál de los 2 errores quieres sostener? ¿Que Cristo promete y no cumple? Número 1. O que el Espíritu Santo, a quien dejaron encargado, salió chongo. Con cualquiera de los 2 te vas para el infierno, ¿sabes? Ponte a pensar, es inteligente. El poder del infierno no podrá contra ella. Esto es extraordinario. Y tercero, te doy las llaves del reino de los cielos. Cuando Dios me llamó a servirle,
yo quería servir a Cristo y a su iglesia. Pues Cristo me dijo, ayúdame a través de un apóstol. ¿Y quién es mi apóstol? Pues el obispo de Cagua. Yo soy presbítero porque yo soy cristiano como ustedes y quiero entregarme a Cristo. Y Cristo me dijo, pues hazlo a través de la ayuda a un apóstol que es el colaborador de él. Ah, pues yo soy sacerdote. Primero diácono y después sacerdote. Yo no soy apóstol. Yo soy un presbítero, un anciano. Así se, a mí me dieron a los 29 años anciano. ¿Colaborador de quién? De un apóstol. Y le prometí obediencia a él y a sus sucesores. ¿A quién fue? A Corrada del Río. El Monseñor Corrada del Río hizo dos cosas extraordinarias en la diócesis de Cagua en 3 años que estuvo. Me ordenó el 30 de diciembre de 1998 diácono. Y el 6 de agosto del 99 presbítero. Son las dos cosas más grandes que hizo Corrada del Río en esta diócesis. Pues ya, yo soy colaborador. Se fue él, vino el obispo Rubén, a quien amé mucho y quise mucho. Extraordinario. En el 2015 se fue él. Pues tengo que decir fiel. Y vino ahora Monseñor Eusebio. By the way, antes de que el obispo Eusebio fuera obispo, fue el que me llevó al seminario a mí. Él. Y mañana ponen a Pepito Orquídea. Pues Pepito, si es obispo, pues yo soy fiel a Pepito Orquídea. Porque yo tengo que ser colaborador de él. Y hoy celebramos que tenemos una iglesia apostólica. Creo en una, no dos, una. Vengo a edificar mi iglesia, una, santa, la lleva el Espíritu Santo, católica, porque es universal, y apostólica. Si usted no está vinculado a un obispo, cuidado que no eres católico. El obispo me garantiza que mi fe es la fe de la iglesia. Vamos a pedir por todos los obispos en esta solemnidad de San Pedro y San Pablo, y que la fe de todos los católicos se refuerce en este día. Que el Señor les bendiga. Como es solemnidad, decimos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Vamos a pedir por el Papa Francisco, por todos los obispos del mundo, apóstoles, en donde se garantiza la continuidad, se llama sucesión apostólica. Muere un apóstol, pero otros apóstoles imponen la mano a otros y eso se llama sucesión apostólica. Por todos los obispos de Puerto Rico, roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pedimos de manera muy especial por todas las iglesias que en el mundo están siendo perseguidas, tantos católicos que están siendo perseguidos con violencia. También hay otros católicos en el mundo, aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, que se nos persigue con la crítica. Vamos a pedirle al Señor que nos mantengamos firmes en la verdadera fe y en la práctica de la caridad. Roguemos al Señor, te rogamos, óyenos. Pedimos al Señor por los predicadores, para que siempre estén llenos de tu presencia, Señor, y de la doctrina de la Iglesia, que es depositaria, que ha recibido la predicación de los primeros padres, la predicación de los apóstoles y la predicación de Cristo. Roguemos al Señor. Pidamos al Señor que nunca falten colaboradores de los obispos, presbíteros y también diáconos que sirvan para que los apóstoles puedan dedicarse a la evangelización. Roguemos al Señor. Pedimos por todos los enfermos que tenemos en nuestras comunidades. Roguemos al Señor. Padre, acoge las peticiones que a ti te dirigimos. Mira aquellas que quedan en nuestro corazón. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. De la mesa de la palabra nos vamos a la mesa de la Eucaristía. Pues siéntese, vamos a prepararla. La tercera parte de la misa, ya sabemos que la primera es rito de entrada, la segunda mesa de la palabra, la tercera la mesa de la Eucaristía. Esta mesa nos distingue de evangélicos y protestantes.
pentecostales. Los pentecostales y los evangélicos, como nosotros, creemos en la Santísima Trinidad. Nos unen muchísimas cosas. De hecho, el Nuevo Testamento lo tenemos igual. Pero ellos se quedaron con una sola mesa. Y es una mesa bien grande, pero es la mesa de la palabra. Como no tienen altar, pues tienen que disimularlo. Entonces vienen y hacen promesas al altar. ¿A qué altar? Si ustedes no tienen altar, lo que tienen es un ambón. Sí, pero hay algunos que una vez al mes hacen un drama de la última cena con jugo Welch y pan. Y a eso le llaman un ágape. Un ágape es como un drama de la entrega. Pero ellos no creen que ese pan y ese vino sea verdaderamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso son los católicos. Ellos creen que simboliza, como la bandera, con un pedazo de tela que simboliza una tierra. Bueno, la simboliza, pero no es. En el caso de nosotros sí. Nosotros creemos que es el cuerpo y la sangre de Cristo. Que no lo valoramos es otros 20 pesos, pero que nosotros lo creemos sí. Y por eso, los únicos que tenemos en esta mesa somos nosotros. Hay evangélicos mejores y pentecostales mejores que leen la palabra mejor que nosotros, la estudian mejor. Pero se quedaron con una mesa. Nosotros tenemos dos. Por eso decimos que la palabra se hizo carne. Tenemos un poco de pan y ahora vamos a echar un poco de vino. Es vino de uva. Uva roja o uva verde, da lo mismo. ¿Qué me importa a mí cuál? No tenemos una foto para saber cuál era la que usaba Jesucristo. Pero es de uva. Y está fermentada porque es vino. El agua unido al vino en este cáliz nos recuerda nuestra participación en la vida divina de aquel que tomó nuestra condición humana. Amén. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Humilde y penitente, acoge, Señor, nuestras súplicas, que sea agradable en tu presencia, Señor Dios nuestro. Lávame, Señor, de todos mis pecados. Purifícame de todos mis delitos. Amén. Esas son frases del Salmo 50 del Miserere. Y ahora ya tenemos preparado. Oren, hermanos, para que llevando al altar los gozos y las fatigas de cada día, de cada semana, nos dispongamos a ofrecer este sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Señor, que la oración de los apóstoles acompañe las ofrendas que te presentamos y nos permita celebrar con devoción este sacrificio por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque los apóstoles San Pedro y San Pablo nos dan un motivo de gran alegría. Pedro fue el primero en confesar la fe. Pablo el insigne maestro que la interpretó. Aquel formó la primera iglesia con el resto de Israel. Este la extendió entre los paganos llamados a la fe. Ambos congregaron por diversos caminos a la única familia de Cristo y, coronados por un mismo martirio, son igualmente venerados por tu pueblo. Por eso con los santos y los ángeles te alabamos diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor el Papa Francisco, con nuestro obispo Eusebio y todos los demás obispos que fieles a la verdad promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de tus hijos vivos, por nuestros enfermos, por nuestras familias, por nuestro obispo, por nuestros sacerdotes, por nuestros diáconos, por nuestros laicos. Te pedimos, Señor, por todos ellos y todos los aquí reunidos cuya fe y entrega bien conoces, por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza, a ti, eterno Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria, ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José,
la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, y la de todos los santos por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad esta ofrenda de tus servidores y de toda tu familia santa, y ordena en tu paz en nuestros días. Líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos hacia el cielo, hacia ti, Padre suyo, todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Amados, este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus servidores y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, de su santa resurrección del lugar de los muertos, de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala, como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre, y la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuantos recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Acuérdate también, Señor, de tus hijos que han muerto, todos los que hemos mencionado, y las benditas ánimas del purgatorio, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concedes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, servidores tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo nuestro Señor, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendice y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros y se deja comer. Contentos porque nos vamos a comer a Cristo, vamos a iniciar el rito de comunión rezando la oración que Él mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecados y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermanos nos damos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Pedro dijo a Jesús: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Amén. Creo, Señor mío, que estás presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi ser. No pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubieses recibido mi abrazo, me uno a ti. Oh Señor, no permitas que me separe de ti jamás. Amén. Oremos. Padre y Señor nuestro, renovados por este sacramento, te pedimos la gracia de vivir de tal modo en tu iglesia, que firmemente arraigados en el amor y perseverando en la fracción del pan y en la doctrina de los apóstoles, lleguemos a ser un solo corazón y una sola alma. Por Jesucristo nuestro Señor. Vamos a saludar a la Virgen para encomendar este día y decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Estamos en pleno verano. Vamos a compartir en estos días los que tengan sus días libres para compartir con la familia, también con los más necesitados en nuestras parroquias. Y ahora le voy a dar la bendición para esta festividad de los santos Pedro y San Pablo. Dios Todopoderoso, que los consolidó por el testimonio de San Pedro y los estableció en la sólida fe de la Iglesia, les bendiga. Amén. Ustedes que fueron instruidos por la incansable predicación de San Pablo, con su ejemplo, les conceda ganar a sus hermanos para Cristo. Amén. Pedro por el poder de las llaves, Pablo por su doctrina, y ambos por su intersección, nos conduzcan a la patria que ellos merecieron alcanzar, uno por la cruz y el otro por la espada. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. La celebración ha terminado, pero la vida cristiana podemos ir en paz. Que pasen este miércoles maravillosamente bien.